Buenas tardes, compañeros de la asignatura de Clínica de Derecho Notarial del turno nocturno del Instituto Superior José Vasconcelos. Pues bueno, con este tipo de situaciones por las que estamos atravesando, lo que es la contingencia, pues ahora nos toca trabajar desde casa. Espero que pues la clase no vaya a perder pues la calidad o el gusto que ustedes me han manifestado, que siga estando dentro de las expectativas de la asignatura y también que podamos abordar los temas que tenemos pendientes, que si bien no va a haber la participación presencial a la que estamos acostumbrados, intercambiar ideas o incluso señalar a alguno de los valientes compañeros de clase para que pase al frente a exponer su punto de vista o algún tema pendiente, pues bueno, aquí vamos a suplir esta labor por medio del Google Classroom. Les voy a dejar actividades. Es primero la lección con video y diapositivas con audio. Después viene lo que es la tarea asignada y también va a haber una pregunta o algunas preguntas a modo de participación para que intercambiemos ideas. Las tareas no las voy a pedir de un día para el otro, les voy a dar un plazo prudente, les voy a dejar los enlaces para que puedan obtener la información, para que ustedes puedan consultar cualquier material de apoyo, páginas verificadas, ¿sí? También pueden hacer llegar sus comentarios directamente abajo de este video o abajo de las preguntas o de la tarea. Me pueden mandar correo electrónico a la dirección señalada. Yo trabajo 24 horas, 7 días de la semana, así que no hay ningún problema. Para mí no hay día libre o día inhábil. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. A lo largo de este semestre, de este primer parcial, pues ya empezamos a trabajar lo que son las escrituras. De hecho, desde el semestre anterior les pedí que ejercitáramos un poco, ¿no? Porque no sabía si yo iba a ser asignado a esta asignatura y pues quería que ustedes tuvieran algunas pequeñas bases. La parte teórica ya la vimos, ya debe estar superada. Les sugiero que en algún momento dado, si ustedes tienen dudas respecto la diferencia entre contrato y convenio, fe pública, escritura pública, certificaciones, pues revisen otra vez la materia, revisen otra vez los apuntes que hemos dado en clase. Si no, pues igual me lo pueden hacer llegar por este medio y lo platicamos entre todos, así que no hay ningún problema. Las tareas anteriores asignadas, primero fue un poder notarial de una empresa y la segunda fue un contrato de compraventa, de arrendamiento o de comodato. El acta constitutiva, lo que son asambleas de socios, esas ya las habíamos visto con anterioridad. Si se dan cuenta, hasta este punto ya sabemos más o menos, tenemos un panorama de las escrituras que se podrían generar en una persona moral o en una empresa. Ahora bien, hay esos pequeños detalles como en cualquier asignatura, como en cualquier rama del derecho, esos pequeños temas selectos, ¿no? Que van surgiendo con la práctica, que van surgiendo con el ejercicio diario o con los ejemplos que se nos van a presentar en la vida cotidiana. Y uno de los temas de moda, y quiero decir de moda porque fue muy reciente la difusión que se empezó a dar, y no solo eso, también la aplicación de sanciones por parte de las autoridades, es entre ellos lo que es el acceso a la información, la protección de datos personales. ¿Sabían ustedes que todas las empresas, así sea una cocina económica, un dentista, un abogado, un notario, deberíamos tener un aviso de privacidad? ¿Por qué? Porque dirán, bueno, ¿y por qué la cocina económica, no? Yo entiendo, tal vez de un notario, tal vez de un abogado, porque te pide nombre, domicilio, te pide datos que van a servir como pruebas en un juicio o para elaborar una escritura. Pero ¿por qué una cocina económica? ¿O por qué un dentista? Bueno, con el dentista pues lo mismo, él te va a facturar, te puede emitir una factura, va a requerir tu nombre como paciente, algún antecedente clínico. Ahora vamos al punto del comercio, ¿no? De los pequeños comerciantes. Una cocina económica, ¿para qué? Bueno, si ellos tienen servicio a domicilio y te piden, claro que sí, ¿cuál es su nombre? ¿Qué va a llevar? No sé, una orden de X guiso, del guiso X. Ah, bueno, ¿a nombre de quién? Ya te pidió tu nombre. ¿Cuál es la dirección? Número telefónico.
Entonces ya ahí ya tienes tres datos sensibles, ¿no? Entonces todos nosotros los que tenemos algún negocio, algún comercio o prestamos algún servicio, debemos tener un aviso de privacidad, ¿sí? ¿Para qué vamos a usar esos datos? ¿Cómo los vamos a guardar? ¿Qué dispositivos o medios usamos para protegerlos? ¿Los vamos a compartir con alguna otra empresa? ¿Con algún tercero? Que si yo quiero modificar mis datos, ¿cómo lo hago? Yo no quiero que estos datos sean públicos. A eso se le llama también derechos ARCO. Entonces, este es un tema que está muy de moda. Muchos de los litigantes, muchos de los juicios pueden promover por este punto alguna denuncia por el tratamiento indebido de los datos, y las multas son muy cuantiosas, y es una manera de meter presión en una litis contra una empresa, contra un prestador de servicios. No solamente está, voy a la Profeco a quejar, o voy a promover una denuncia penal por fraude, o un juicio ordinario civil para ejecutar el contrato de prestación de servicios, ¿no? Como siempre les digo, un abogado tiene que ser dinámico, tiene que ser interdisciplinario, y no por el simple hecho de decir, bueno, me voy por la vía penal, voy a abandonar la vía civil, o voy a poner nada más mis ojos en la litis que instauré. No, un abogado tiene que entender cuál es el panorama en el que te encuentras, cuáles son los medios y las herramientas que tienes a la mano, ¿sí? Entonces, los datos personales pueden ayudar mucho en una litis y pueden ayudar mucho a obtener pues un laudo o una sentencia favorable, o bien apoyarnos a conseguir una negociación. Ya que les hablé de manera breve, general, de lo que son los datos personales, pues les voy a obsequiar ahora el material, unas diapositivas en las cuales pues me di a la labor de explicarles o de insertarles la explicación por medio de la voz. Espero que podamos resolver todas las dudas. No va a ser artículo por artículo de la Ley General de Protección de Datos Personales, no. Va a ser una explicación general. Obviamente vamos a desarrollarlo durante esta y la clase del día de mañana para poder hacer nuestra tarea, porque pues como ustedes saben, siempre hay una tarea para reforzar lo que vimos en la clase, ¿sí? La evaluación va a ser por medio de proyectos. Ya saben, 60% el proyecto, 40% las tareas que hagamos acá y las participaciones. Aunque la participación prefiero manejarla como un punto, como puntos adicionales que nos podrían rescatar, que sea nuestro colchón para un proyecto que pues tal vez no alcanzó los 60 puntos y pues queremos tener un buen promedio, o bien evitar reprobarla. Así que les sugiero que contesten las preguntas que les voy dejando. Estas sí son para contestar el día de la clase. Y obviamente como nuestra clase es nocturna y algunos compañeros pues con esto de la contingencia tuvieron modificaciones en su horario de trabajo, pues tal vez pueden conectarse en las mañanas. Así que las preguntas van a estar vigentes para estos 2 días, ¿sí? Bueno, pues sin más preámbulo, les agradezco su fina atención y sobre todo pues su entusiasmo. Les mando un fuerte abrazo de manera virtual a todos y cada uno de ustedes. Ya ven que con este grupo, con todos ustedes como salón, pues siento que ha habido una relación bastante amistosa, bastante armónica. Siento que ha habido la confianza y quiero que esta confianza se refleje ahora. ¿Cómo? Atrévanse a levantar la mano, a preguntar, atrévanse a enviarme correo. Quiero que esta dinámica a la que estamos acostumbrados no se vea afectada, por más que estemos lejos, ¿sí? Estamos lejos, pero al final de cuentas en un mismo canal. Que pasen una excelente tarde y espero que esta clase sea de su agrado. Saludos. Clínica de Derecho Notarial. Sesión 1. Protección de datos personales. Autor, abogado Ezequiel Pérez Padrón. Buenas tardes, bienvenidos a esta nuestra primera sesión en línea de la clase de Clínica de Derecho Notarial. Como ya les había manifestado hace unos instantes, pues bueno, esta será nuestra forma de trabajar. Unos cuantos videos en los que manejaré la información correspondiente a través de material audiovisual y consecuentemente generar participaciones y de ahí las tareas o trabajos que hemos de estar entregando. Les comento que la manera de integrar la calificación en este parcial igual será un proyecto.
por lo que les pido pongan mucha atención a todos los temas que hemos estado haciendo. Asimismo, les pido que también que tengan un archivo respaldo de las tareas que ya hemos producido, porque nos van a servir en el momento de establecer la evaluación final. Hablemos ahora del marco normativo de la protección de datos personales. Existen dos leyes a manejar o a tratar en esta clase. La primera es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que es la que veremos el día de hoy. Y la siguiente, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. La primera, como bien dice su nombre, es en posesión de particulares, personas físicas o morales. Y la segunda, sujetos obligados, se refiere a entes estatales, autoridades, síndicos o personas físicas y morales que estén prestando sus servicios o que tengan relación con el servicio público a través de concesiones u otros contratos. Hablemos de los datos en posesión de los particulares. Son sujetos regulados por esta ley los particulares que sean personas físicas o morales de carácter privado, que lleven a cabo el tratamiento de datos personales. Con tratamiento me refiero a la recabación, la recolección, el uso, almacenamiento o disposición de datos personales. El documento que se genera y garantiza el buen manejo y tratamiento de los datos personales es el aviso de privacidad. Todos nosotros en algún momento hemos oído hablar o hemos escuchado en alguna conversación el término aviso de privacidad. Incluso las compañías de telefonía celular, al momento de llamar al centro de atención telefónica, al momento de contratar un plan, al momento de solicitar un servicio, hay una grabación que nos menciona que consultemos el aviso de privacidad en algún sitio web. Ese es el documento que nos va a expresar qué datos van a utilizar nosotros, con qué finalidad, cómo se van a utilizar, si podemos rectificarlo, en qué términos, en qué sentidos y cómo se hace la solicitud. Ahora, lo que son los datos personales debemos entender que son cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Por ejemplo, Juan Pérez, Andrés Tuyú, Amairani Sonda. Estos son personas físicas identificadas o identificables. Los datos sensibles, también hablamos mucho de ello en lo que son los avisos de privacidad. Estos son los que afectan la esfera más íntima del titular o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conlleve a un riesgo grave para este. En particular, se consideran sensibles aquellos que pueden revelar aspectos como el origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, formación genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. Como verán, pues la finalidad es erradicar y prevenir cualquier tipo de discriminación. Esto se fundamenta en los derechos humanos de cuarta generación y también en los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución. Es por ello que toda la normativa, que todas las legislaciones vayan muy de la mano con estos principios fundamentales, entre ellos erradicar la discriminación. La actividad referente a la recolección, manejo, tratamiento, uso, protección y disposición de los datos personales es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Esta es la autoridad a la cual hemos de acudir cuando nos enfrentemos a alguna situación referente al uso indebido o mal manejo de nuestros datos personales, así como para solicitar la aplicación de alguna sanción. Principios. Como cualquier ley, como cualquier actividad, tiene principios o ideas fundamentales que rigen su función. Los responsables del tratamiento deberán observar los siguientes: la licitud.
Eso se refiere a que los responsables deberán obtener los datos, sin utilizar medios fraudulentos o engaños. Después viene el consentimiento, que como ya habíamos mencionado en clase, el consentimiento puede ser expreso o puede ser tácito. El expreso es cuando el usuario, por medio de algún dispositivo electrónico, un medio físico, por cualquier medio o elemento, manifiesta su consentimiento para otorgar los datos, ¿sí? Y también existe el consentimiento tácito cuando el responsable, habiendo puesto a disposición el aviso de privacidad al usuario, este no expresa un rechazo, no expresa una cancelación en cuanto al uso, almacenamiento, disposición de los datos. Simple y sencillamente reitera con su actitud una manifestación de la voluntad de proporcionar datos personales, es decir, no hay una oposición. La información habla respecto a cuánto tiempo deben tener almacenados los datos personales o cuándo se deben borrar. Por ejemplo, cuando se trata de incumplimiento de obligaciones contractuales, esta información deberá ser borrada después de 72 meses. O cuando los datos dejen de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades que exprese el aviso de privacidad, pues también deben ser borrados. Aquí que tenemos en cuenta, por ejemplo, que cualquier dato personal que se almacene con motivo de un contrato, pues tendrá que ser eliminado después de 72 meses, el momento en que se incumplió. Este lapso de tiempo es también prorrogable o es también extendible a empresas o a asociaciones como lo son el buro de crédito. Entonces este sería el plazo máximo en el cual ellos pueden manejar los datos personales y después de ellos tendrían que eliminarlos. Luego viene la calidad y también la finalidad. Los datos recabados deben limitarse únicamente al cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad y también deberán ser tratados con apego a este. No pueden extralimitarse, no pueden ir más allá del aviso de privacidad. Luego tenemos la lealtad, es decir, el responsable, el que recaba y maneja los datos, debe velar por el cumplimiento de los principios de protección de los datos personales establecidos en la ley. Luego tenemos proporcionalidad y responsabilidad. Quiere decir que aquellas personas responsables en el manejo del tratamiento y el uso de los datos personales tienen la obligación de informar qué datos se recaban y con qué finalidad. Es decir, que sean claros y precisos en su aviso de privacidad. Vamos a hablar de este documento. Como bien mencionamos, es el documento rector, es aquel que contiene las bases, los lineamientos, las limitaciones y las directrices de la actividad recaudadora de datos, así como de su disposición final. Este documento debe contener por lo menos los siguientes datos, que son la identidad y domicilio del responsable que los recaba. Es decir, primero me identifico ante ti para que luego tú te puedas identificar ante mí. 2. Las finalidades del tratamiento de datos. Si van a ser únicamente para integrar una base de datos, para proporcionar servicio a domicilio, si únicamente se van a recabar para estructurar una defensa jurídica adecuada, si estos datos tienen como finalidad crear un historial médico de un paciente en determinada clínica o consultorio, si los datos serán utilizados para crear un historial del vehículo en cuanto a los servicios que se generen en un taller mecánico, etc. 3. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos, esto es, las herramientas que pone a la mano del usuario para el ejercicio de los derechos ARCO, que vamos a mencionar un poco más adelante. 4.
Los medios para ejercer los derechos, aquí están los derechos ARCO, son acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Se le llama ARCO precisamente por la primera letra de cada uno de los derechos: A de acceso, R de rectificación, C de cancelación, O de oposición, y en la práctica pues es muy común escuchar el término ARCO para hacer referencia a el ejercicio de estos derechos. 5. En su caso, la transferencia de datos que se efectúen y el procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de los cambios en el aviso de privacidad de conformidad con lo previsto en la ley. Es menester mencionar que, por ejemplo, cualquier contrato, cualquier aviso, pues puede ser susceptible de alguna modificación o rectificación, ¿no? El aviso de privacidad no se encuentra exento de esta situación. Por ejemplo, si en un despacho jurídico únicamente daban el servicio de asesoría y defensa legal, pero con el paso del tiempo también se convierten en una notaría o en una escribanía, pues obviamente el uso de los datos va a cambiar porque también cambió la función inicial del despacho. Entonces, ¿qué? Tendrían ellos que modificar su aviso de privacidad y deberán tener por lo menos señalados cuáles son los mecanismos o los medios por el cual se comunicará la modificación al aviso de privacidad. Puede ser por medio de la página web, por medio de un comunicado en la prensa, por medio de un contacto directo con los usuarios que tengan registrados en su base de datos, entre otros. El aviso de privacidad debe ponerse a disposición de los titulares a través de los formatos impresos, digitales, visuales, sonoros o cualquier otra tecnología. Aquí mencionábamos el aviso de privacidad que una empresa de telefonía te puede poner a la vista a través de ¿qué? De una grabación de audio que tiene en su base de datos y la cual escuchas al momento de hacer una llamada. Todos los avisos de privacidad deben estar siempre a la mano o a la vista o a disposición del usuario, algunos de manera inmediata y otros de manera inmediata. ¿Cuándo será de manera inmediata y directa? Cuando el responsable esté recabando los datos de manera presencial y directa. Es decir, si tú vas con tu abogado o vas con el médico y te están solicitando determinados datos, pues deben tener el aviso de privacidad a la vista y te lo debieron haber ofrecido. Ahora bien, si se trata de una página web o se trata de una empresa que tenga sus servicios a través de líneas telefónicas, te podrán mencionar que tienen un aviso de privacidad y cómo lo puedes consultar. Tal vez ingresando a una dirección de internet, tal vez enviando un correo electrónico, pero quiere decir que no necesariamente te van a pedir estos datos en ese momento, no van a pedirte datos personales, ¿sí? Sin embargo, cuando se trata de manera inmediata, los usuarios o los responsables, más bien dicho, tienen que señalar cómo puedes acceder a tus datos personales y cuáles son los medios que ellos tienen para hacértelos llegar, y deberán identificarse de manera como lo establece la ley, es decir, su nombre y su domicilio. Todo responsable que lleve a cabo el tratamiento de datos personales deberá establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no autorizado. Esto se refiere a cualquier medida física, material o virtual que podamos poner en cuanto a la protección de los datos, desde poner candados, desde establecer una oficina con seguridad, hasta tal vez contratar algún software o tener alguna especie de soporte técnico que permita encriptar los datos que de manera digital se transfieran. Vamos a hablar ahora de los derechos ARCO. En los derechos ARCO, cualquier persona, cualquier usuario puede ejercerlos, es decir, podrá solicitar la rectificación, la cancelación,
el acceso o la oposición a los mismos. Esto es en cualquier momento, no hay un plazo mínimo, no hay como se mencionan en algunos contratos, no un plazo forzoso. Que por ejemplo en los contratos de telefonía o en los contratos de internet o de televisión de paga, que te dicen que hay un plazo forzoso de 12, 18 o 24 meses para que puedas cancelar. Aquí no hay un momento específico para que uno cancele, modifique o ejerza alguno de los otros derechos ARCO. Los titulares tienen el derecho de acceder a sus datos personales que obren en el poder del responsable, así como para poder conocer el aviso de privacidad. También se tiene el derecho a la rectificación y a la cancelación. Para poder ejercitar cualquiera de estos derechos hay que llenar una solicitud que tiene como requisitos mínimos pues el nombre, domicilio y lo que son los medios de comunicación, es decir, la manera en la que el responsable de tratar o almacenar los datos personales tiene los medios que tiene para que él se pueda poner en contacto contigo, ya sea por medio del teléfono celular, ya sea por medio del correo electrónico o por domicilio para oír recibir notificaciones. También se debe anexar un documento que acredite la personalidad, esto es tal vez la copia de la credencial para votar, de la licencia, del pasaporte, de cualquier otra identificación oficial, y una descripción detallada y sucinta de los datos que queremos aplicar para alguno de los derechos ARCO, y también pues el motivo por el cual estamos haciendo el ejercicio de estos derechos. Pues esto ha sido todo por parte de la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares. Les agradezco mucho su fina y su pronta atención. El día de mañana hablaremos de la Ley de la Protección de Datos en posesión de los sujetos obligados para poder terminar lo que es este tema. He intentado condensar la información, he intentado resumir pues los puntos más importantes de la ley en este punto. Espero que haya sido pues de su agrado. Cualquier duda o comentario, pues estoy a sus órdenes a través del correo electrónico que ya está señalado, y también de las herramientas que Google Classroom pone a nuestra disposición para hacer llegar este tipo de situaciones. Así que pues espero verles pronto. Les pido que mantengan por lo pronto la sana distancia y también les extiendo un cordial y un cálido saludo. Hasta luego, chicos, nos vemos.